capítulo número 9, verso número 14. Vamos a continuar con esta serie, Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 36 de esta serie. El tema de esta noche, vida de fe. Hermanos, vida de fe. Vamos a tocar aquí un punto importante y es otro punto de la vida cristiana. Decíamos la semana pasada, uno de los puntos de la vida cristiana es tener revelación. Tener revelación, es decir, vamos a tener revelación a medida que estudiemos. No vamos a tener revelación si no estudiamos, hermanos. Pero otra cosa que es importante es ser hombres y mujeres de fe. Hombres como Abraham, como Abel, como Noé, como José, como Isaac, como Moisés, como Jeremías, fueron hombres de fe. Elías, hombres de fe. Y muchas veces cuando mencionamos estos hombres, pues decimos, bueno, pues ¿quién era Elías, no? Y yo, ¿quién soy? Pero hermanos, vamos a ponerlo así, en un punto dado, para nosotros debería ser más fácil. ¿Sabes por qué? Porque ya se nos reveló Jesucristo. Ellos esperaban algo que no había sido revelado. Nosotros ya lo conocemos. En un punto dado debería ser más fácil, pero no es así. Porque muchas veces leemos cosas en la Biblia, pero no las creemos. Y ahora te voy a decir por qué se evidencia que no crees. Entonces 9:14 de Marcos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Sin duda, hermanos, muchos tal vez llevamos bastante tiempo en la iglesia. Tenemos tiempo tal vez escuchando Biblia, escuchando palabras de varios predicadores y maestros. Sin embargo, eso no quiere decir que yo tenga fe, que yo de verdad creo. Esa palabra es muy común también entre nosotros, ¿no? Es que eres creyente y muchas veces se confunde el que yo creo en Dios con lo que dice la Biblia. La pregunta que ahora me tengo que hacer es: ¿de verdad tengo fe? Jesús más adelante dice esto, un relato que pasó, y dice Juan 20:24. Juan 20:24, lo voy a leer, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabes lo que dice? No creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Otra vez, esas palabras son importantes. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa palabra se repite mucho en este pasaje. El reproche del maestro a uno de sus discípulos es la incredulidad, el cual, hermanos, trae muchas consecuencias, y una de esas consecuencias que viene es que seamos vencidos por el enemigo. Un cristiano que no cree
va a ser vencido por el obstáculo que está enfrente. Llámale como quieras, situación familiar, económica, personal, mobiliaria, lo que tú quieras. Si tú no tienes fe, no eres un creyente en Dios, tú vas a ser vencido por el enemigo. No vas a poder luchar contra algo que primeramente está en contra con armas espirituales, y como tú no crees en las cosas espirituales, entonces eres vencido. Mira lo que dice este verso también, es muy conocido, Hebreos 11:6. Dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos, Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Estamos dando por sentado en este verso, estamos dando por sentado que la persona conoce de Dios, pero no agrada a Dios, es otra cosa. Agradar a Dios es un paso más adelante. Conocer a Dios es, creo que la mayoría conoce de Dios, pero agradar a Dios es un paso más que solamente se lleva a cabo en la fe. Cualquiera que se acerca a Dios, dicen, debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Entonces, básicamente el autor de Hebreos está diciendo que cualquiera que es incrédulo, que no está creyendo en la palabra de Dios, está negando a Dios. O sea, básicamente cuando tú lees algo en la palabra de Dios y tú no te basas en eso, sino que tú te basas en tu propio pensamiento, en lo que te dijo tu comadre, tu compadre, lo que oíste en la televisión, tú estás negando a Dios. Porque tú no crees. Y el que se acerca a Dios debe creer que le hay, o sea, que existe. O sea, cuando tú desobedeces y tú dices, no, yo no creo que eso sea la verdad, lo que me aconsejan, lo que dice ahí, yo no creo, yo lo voy a hacer de esta manera, tú estás diciendo que Dios no existe. Por eso, hermanos, un creyente debe llevar una vida de fe. Es decir, si el creyente dice que tiene la palabra, si dice que está estudiando la palabra de Dios y no la cree, entonces él mismo niega lo que dice hacer. O sea, ¿cómo está estudiando la Biblia si no la cree? Hay gente así. Hay gente que estudia la Biblia, pero no la cree. No la cree. Y como no la cree, llega a conclusiones tan vanas, tan erradas, tan humanas. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Entonces, la vida cristiana es una vida de fe. Bueno, entonces, ¿cómo es una vida de fe? ¿Que soy un cretino? No. No, tampoco eso es ser cristiano, de que pues el lunes de queso me lo creo. Y si el pastor dice que en las estrellas está su automóvil, me la creo. Y si el pastor dice que volaremos como las águilas y tenemos mucha fe, voy a volar, yo me la creo. No, tampoco es así. La fe es la certeza de lo que se espera, es decir, la fe tiene como convicción algo que sabe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos, ya que uno que no cree no vivirá en la palabra. Como no la cree, no cree en Dios. Y como no cree en Dios, no cree en el autor quien hizo este libro. Entonces, voy a poner el fundamento de este pasaje que vamos a estudiar. Hasta este punto ya han pasado 2 años que los discípulos han andado con Jesús. 2 años. Y seguían sin creer. ¿Cómo ves? 2 años de los discípulos viendo a Jesús predicar, viendo a Jesús sanar enfermos, sacar demonios, levantar muertos, levantar paralíticos, sanar ciegos, curar cualquier enfermedad. 2 años viéndolo y no creían. Vivir por vista y no por fe, hermanos, va a traer situaciones muy adversas a nuestra vida. Y vamos a ver la primera. Dice ahí, 9:14 de Marcos, vamos a comenzar a estudiar.
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú andas por vista y no por fe? Que no crees la palabra. ¿Sabes qué va a pasar? Cualquiera que dispute contigo te va a poner en duda de lo que crees. Siempre andas en duda. Ay, es que oí en la televisión esto y yo me puse a pensar, ¿será cierto o no? Y así hay cristianos que andan de duda en duda, duda en duda. ¿Sabes por qué? No creen la palabra. Y como no la creen, cualquiera que disputa con ellos los pone en una duda dramática. ¿Será que Dios existe? Ay, ¿será que Dios? O sea, es que él me dijo que Dios no castiga. Dios no castiga porque Dios es todo amor. Y sí es cierto, porque la Biblia dice que Dios es amor. Sí dice. Pero también la Biblia dice que Dios al que ama, entonces Dios no castiga. Entonces yo le digo, no, hermano, sí castiga a Dios. O sea, es que yo dudo. ¿Por qué? No crees la palabra. No es creer lo que es creer lo que dice allí. Entonces, cuando tú y yo andamos por vista y no por fe, vamos a tener muchas dudas. Porque, hermanos, hoy hay muchas cosas en la televisión, muchas cosas en la radio y sobre todo muchas cosas en el internet que parecen que son de Dios y te sacan argumentos filosóficos y empezamos a dudar. Entonces, eso es lo que pasa cuando andamos por vista. Dudamos de nuestra doctrina, hermanos. Y eso es trágico. ¿Sabes por qué? Porque al rato ya se volvieron judaizantes. Al rato ya se volvieron sabatistas. Al rato ya se volvieron que ahora yo he escuchado así pastores que pastorearon la iglesia que se volvieron al catolicismo y defienden ahora capa y espada el catolicismo. Y yo le diría, oh Gálata insensato, ¿quién te fascinó? ¿No? ¿Quién te fascinó? Y sacando cosas como que no es que el catolicismo fue desde antes. El catolicismo salió, hermanos, o surgió cuando Constantino dijo que el cristianismo era la religión oficial. Entonces, cuando se hizo la religión oficial, Constantino, el cristianismo salió de las catacumbas. Entonces ya no eran perseguidos. Al no ser perseguidos, por eso católico significa universal. Entonces, como el cristianismo empezaba a ser oficial en el imperio, a los romanos les gustaba mucho conquistar. Y lo que les gustaba si decían, estos hacen cosas así con sus dioses sexuales y inmorales y toda la cosa, eso ellos lo adoptaban. Por eso el catolicismo es una mezcla de todo. Pero eso surgió hasta allí. El cristianismo surgió en el año 33 después de Cristo. ¿Cuándo? Pentecostés. Ahí surgió el cristianismo. El catolicismo surgió después. Y el catolicismo fue una degradación de todo. Seguimos ahí, Marcos 9:15. Y dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él le saludaron y le preguntaron. Y les preguntó Jesús, ¿qué disputan con ellos? El maestro llegó justo a tiempo, cuando las cosas no marchaban tan bien. Y al ver que los discípulos de Jesús fallaban, entonces pensaban que Jesús fallaría también. Otra cosa que pasa cuando andamos por vista. Hacemos que otros duden del evangelio y yo mismo dudo del evangelio. Yo escuché una persona que dijo esto. No, hija, ya no le prediques a tu padre, porque a él creo que ni Dios lo puede cambiar. Y te voy a decir, el padre se congregaba. Y la misma mamá le dijo, no, hija, no le prediques, porque creo que a él ni Dios lo cambia. ¿Te das cuenta? Dudaban del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. O sea, me perdonas, pero el evangelio cambia hasta el hombre más piedra que tú quieras. Dios lo cambia. ¿Porque hay algo imposible para Dios? Nada. Pero empezaban a dudar porque esa persona
El problema no es el evangelio, el problema es que era un incrédulo. ¿Por qué? A pesar de que estaba en la congregación y a pesar de que escuchaba prédicas, ¿qué pasa? Como no cree, no agrada a Dios. O sea, no vive conforme a Dios, él vive conforme a lo que él cree, algo que no es de Dios. ¿Te ha pasado que muchas veces cuestionamos si eres cristiano? ¿Tú mismo te cuestionas? ¿Te ha pasado? Híjole, ¿seré o no seré? Y pasa que cuando va alguien, se le evangeliza y se le invita a hacer una oración de fe, tú dices, ay, la voy a hacer por las moscas. Eso habla de tu falta de fe. Porque me está hablando de que tú, a pesar de que conoces, de que te han predicado el evangelio, tú no lo crees. Por eso dudas de tu salvación. Tú tienes que estar bien firme de en quién has creído. ¿En quién has creído? ¿En quién has creído? Yo he creído en aquel que resucitó. Si Él vive. Obviamente si Él vive estoy seguro. Pero si no creemos eso, hermanos, ¿cómo te sientes? Inseguro. Así se sienten los católicos y todos los de todas las demás religiones se sienten así. ¿Por qué? Porque si su fundador murió, ¿qué les espera a ellos? ¿Podrías tener una certeza confiable en alguien que ni él mismo pudo vencer a la muerte? O sea, ¿qué certeza tendrían ellos de vencer a la muerte? Yo sí tengo la certeza, ¿sabes por qué? Porque en quien yo confío, venció a la muerte. Entonces, hermanos, andar por vista hace que dudes. Pero no solamente dudar de lo que te han enseñado, dudas del evangelio. Entonces, ¿seré o no seré? Ay, ¿estaré en la verdad o no? Ay, ¿esa iglesia donde me congrego será verdadera de Dios o no? Porque llega gente y te dice, oye, ¿en tu iglesia hacen año del ayuno? ¿El día del ayuno? No, pues en nuestra iglesia no ayunamos. No. La Biblia dice que hay que ayunar, ¿eh? O sea, yo digo que debes analizar la doctrina donde estás, porque yo creo que donde tú estás no es verdadero. Tú dices, ay, no, pues sí, ¿verdad? Tienes razón, no. Oye, ¿en tu congregación guardan el sábado? No. ¿Qué día se congregan? El domingo. No. Los primeros cristianos se congregan el sábado. Y yo creo que, o sea, Dios instituyó el sábado. Y yo creo que debemos respetar eso que Dios ha dicho. Entonces dices, no, pues sí es cierto. Hasta en los 10 mandamientos está. El cuarto mandamiento, ¿lo has leído? Honrarás el día de reposo para santificarlo. Ya ves, o sea, hasta Dios mismo lo mandó. Ustedes están haciendo un sacrilegio. Entonces tú dices, no, pues sí es cierto. No, sí, no, le voy a decir a mi pastor que estamos súper mal. Que nos arrepintamos. Eso es andar por vista, hermanos. Vista significa sentidos. No puedes andar por lo que sientes, ¿eh? Debes andar por lo que crees, por lo que conoces de Dios, hermanos. Lo veamos. Y dice, ¿qué disputan con ellos? Bueno, y dice versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Ya lo que dice, ¿eh? Y ve, no son los escribas los que responden a la cuestión, sino es alguien de la multitud que dice por qué están peleando. Lo voy a leer este verso en la Biblia textual. Fíjate cómo lo dice, y donde quiera que lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Muchos creen que era parapléjico este muchacho, era parapléjico. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Esa palabra me llamó la atención. No fueron capaces. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Los discípulos de echar un demonio así, por incrédulos.
Y el pasaje nos lo va a decir directamente que es por eso. Mira, vamos a leer un pasaje. 1 Corintios 10:1. 1 Corintios 10:1. Primera Corintios 10:1. Entonces, hermanos, vamos a ponerlo así, vamos a poner este punto aquí. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, no vas a ser capaz de vencer algo en tu vida cristiana. Todos vamos a tener obstáculos, ¿ok? Todos. Pero cuando tú lo ves es un obstáculo que está enfrente y no lo quieres vencer, tú me estás diciendo que tú no crees. Eso es lo que me estás diciendo. Tú no crees. Por eso haces las cosas como dice Frank Sinatra. Y te resulta mal. Te resulta mal. ¿Por qué? Porque no crees. Tú dices, no, es que Dios esto, Dios el otro. No, lo que pasa es que tú no crees. Y como no crees, te va mal. Por eso no eres capaz. Dice, yo le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no fueron capaces. ¿Sabes por qué no tenemos a veces la capacidad de hacer cosas que podemos hacerlas? Porque somos incrédulos. No creemos lo que Dios dice. Entonces, como no lo creo y siento que es tan exagerado, siento que es, ay, no, lo que me aconsejaron aquí, no, es como que muy fuerte, ¿no? No, yo no creo que deba ser así. No, yo no creo. Bueno, esa incredulidad te va a traer una consecuencia. Mira lo que dice 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, vean, esa palabra subráyala, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, pero dice, pero de los demás de ellos no se agradó a Dios, no se agradó Dios. Porque sin fe es ¿qué? Imposible ¿qué? ¿Por qué no agradaron a Dios? Por incrédulos. Pero todos comieron, todos bebieron, todos pasaron el mar, todos vieron que Moisés era el siervo de Dios, pero no todos creyeron. Entonces, todos escuchan Biblia, todos han leído la Biblia, todos han escuchado a un predicador, pero no todos creen. Y no estoy hablando de los de allá afuera, estoy hablando de los cristianos. Hay cristianos que no creen, en verdad, no creen. Aquí la palabra agradarse, dice, más de los demás de ellos no se agradó. Esa palabra agradó significa pensar bien de alguien. Pensar bien de alguien significa alguien que le causa un gozo. Hermanos, en algún momento tu experiencia personal, tu conocimiento que has adquirido a través del tiempo te funciona. Sin embargo, va a llegar un momento que eso ya no te va a funcionar. Y hermanos, yo lo he visto. No voy a mencionar el nombre, pero una persona aquí que de verdad tenía conocimiento, ya una persona mayor, tenía conocimiento y predicaba y enseñaba. Cuando cambiamos aquí las cosas, el punto de cómo íbamos a llevar la congregación de más Biblia y menos costumbre, él decidió irse. Se fue a otra iglesia a donde lo hicieron ministro. ¿Pero por qué crees que lo hicieron ministro? ¿Por su fe o por su conocimiento? Por su conocimiento. Pero hoy ves su vida y su vida es un fracaso. Conoce, reconozco que conoce, pero su conocimiento que él podrá tener por muchos años llega a un límite porque no cree.
por cómo hace las cosas. De sus hijos, ninguno está en la iglesia, ninguno. Quiere decir que él no creyó repetirle las palabras a sus hijos de día y de noche, y que conozcan de Dios. Quiere decir que no lo cree. Y como no lo creyó, las consecuencias vinieron. Entonces, hermanos, una cosa es que tengas experiencia y otra cosa es que seas capaz. ¿Qué es lo que te va a dar la capacidad en donde Dios te ponga? Que tú creas que Dios está contigo. Por eso triunfaba Israel, hermanos. ¿Por qué? Lo leímos el domingo pasado. Asa tenía 500,000. Israel tenía, los etíopes tenían 1,000,000. El doble. Pero Asa, ¿en quién confiaba? O sea, estaba certero de que lo que él estaba haciendo, de quitar los ídolos, de derrumbar las imágenes de acera, de quitar los lugares altos y dedicarse solamente a Jehová, era lo correcto. Él estaba certero de eso y venció con 500,000. El punto aquí, hermanos, es que si tú no crees, vas a perder. Si tú no crees, vas a perder. Y con el primero que vas a perder es con tu yo. Vas a perder. Porque no crees. Los discípulos estaban a punto de recibir una señal importante. No basta con caminar, hermanos. Hay que creer. No basta con caminar y que sepas Biblia y que sepas versículos. Eso está bien. Pero si no crees, de nada te va a servir. En la vida cristiana hay que creer, hermanos. Está bien que vengas al estudio. Está bien que sepas versos. Pero si tú vas a enseñar algo a los niños y yo te voy a enseñar algo a ti, yo debo creerlo. ¿Cómo puedo predicarte yo diciéndote, cree en Dios, busca el reino de Dios, y yo no lo creo? No. Y eso pasa muchas veces. O sea, hablamos de que, no, José lo vendieron, pero él creyó en Dios. ¿Y a ti cuando te venden? Y venderte significa que te dijeron, te vamos a dar esto y no te lo dan. ¿Tú crees en Dios? O dices, bueno, no, yo creo en mí mismo. Entonces predicas de José, pero tú no crees. No, cuando hablabas de la historia de Moisés, todos ponían su sangre en el dintel y en los postes. ¿Por qué? Porque era símbolo del Cordero Pascual y de que Dios no entraría a matarlos. Ellos creyeron. Cuando Dios dice que te marquen con la palabra de Dios, ¿tú lo crees? No. Yo me marco con el zodiaco, porque yo soy Piscis. Y entonces yo me marco con eso y así vivo. Entonces, ¿por qué predicas de Moisés si tú no lo crees? Entonces, hermanos, no basta solamente con caminar, hay que creer. Necesitamos creer. 9:19, seguimos ahí. Marcos 9:19. Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula. ¿Ya? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Fíjate lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Ese verso dice, Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? ¿Qué es lo que causaba dolor al maestro? La incredulidad, hermanos. Te voy a citar otro verso, que vamos a sacar también aquí una enseñanza. Hebreos capítulo 3, verso 10.
Aquí viene otro punto, ¿sabes? Por el cual muchas veces no tienes paz a pesar de lo que vives. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque no crees. No crees. Y muchos viven así, viven angustiados. O sea, no estoy diciendo que, bueno, pues sí, hay a veces que nos sentimos acongojados. Pero hay gente que hay mamás y papás que les está pasando como ese muchacho del demonio. Se están secando. Se están secando. O sea, se están secando en vida. ¿Por qué? Son incrédulos. Porque Dios les ha mandado a hacer algo. Y como que lo quieren hacer y como que no. Y mira lo que dice ahí. Hebreos 3:10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El contexto de ese verso 3, Hebreos 3, habla del reposo de Dios y no está hablando del sábado. Está hablando de un reposo que viene en Cristo. Pero toma como ejemplo a Israel en el desierto. ¿Por qué no entraron? Porque dice, siempre andan vagando en su corazón. Lo voy a leer en la Biblia, Jerusalén. Dice, durante 40 años, por eso me irrité contra esa generación. Dice, porque siempre andan extraviados en sus corazones. Andan extraviados, o sea, andan, ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Ay, bueno, dice ahí, pero esto, y el otro, y la inflación, y si me muero, y si no se muere, y esto, y el perro. Y la leche, y la lavadora, y la tele, y va a subir el Netflix y todo. O sea, ¿siempre andas así? ¿Extraviado en tu corazón? La palabra de Dios para todos. Por eso me enojé con este pueblo. Dije, sus pensamientos siempre andan equivocados. O sea, dice, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Nunca las han entendido. O sea, conocían, pero no las entendían porque no las creían. Por eso sus pensamientos siempre están equivocados. Me lo voy a ver en la última versión, la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh, me llamó mucho la atención cómo lo dice esta Biblia. Por lo cual estuve enojado con esa generación y yo dije, sus corazones siempre se están extraviando y no han conocido cómo yo hago las cosas. Eso me llamó la atención. No han conocido cómo yo hago las cosas. Ay, hermanos, qué terrible ser un incrédulo, ¿eh? Y más cuando ya llevamos tiempo en la iglesia, en la congregación. Por eso nos dice que nuestro corazón anda desviado. O sea, si no crees, vienes a la iglesia, pero no has entendido cómo Dios hace las cosas. Un incrédulo anda desviado porque no sabe cómo hace las cosas Dios, sino que él cree que Dios es como él. Por eso, hermanos, que el reclamo del maestro es muy fuerte, porque los discípulos ya 2 años con él andaban desviados, extraviados, con pensamientos equivocados. Yo pienso que tenían pensamientos de que eran milagreros. Y muchos tienen ese pensamiento de que viernes de milagros, o sea, como el doctor Simi, ¿no? Lunes 2x1. Lunes de 50% de descuento. Entonces aquí también, viernes de milagros y venga por su milagro. Pues ¿qué somos? ¿Santeros o milagreros o a qué nos dedicamos o qué? Eso no es como Dios hace las cosas. Pero la gente piensa que sí, andan extraviados en sus corazones. Esa gente no cree. Entonces, ¿qué pasa cuando no creen? Dice al final, por lo tanto, juré que no entrarían en mi reposo. La falta de paz, hermanos, muchas veces viene porque no creemos.
como no creemos, hacemos las cosas al revés. ¿Y cómo nos vienen las cosas? Mal. Y entonces empezamos a sufrir. Hay cosas que vamos a sufrir, hermanos, pero a veces sufrimos innecesariamente. Pero eso es por nuestra falta de fe. Retomamos el pasaje. Y se lo trajeron, versículo 20, Marcos 9:20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Eso nos dice, hermanos, que varios ya le habían intentado, ya varios le habían intentado, pero ninguno le dio. Y muchas veces se le echan el fuego y en el agua para matarle. Y fíjate, esa frase me llamó la atención. Pero si puedes hacer algo. Pero si puedes hacer algo. Mira, en la Biblia de las Américas dice: pero si tú puedes hacer algo. O sea, como que, pues ya le intenté con todo, pero si tú puedes, pues échame la mano, ¿no? Échame la mano. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿no? ¿Por qué dice eso el hombre? Por la incredulidad de los discípulos. O sea, si el discípulo no pudo, pues yo creo que el maestro pues, también, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que sucede por ser incrédulo? Empiezas a decir: Señor, si pudiera, Señor, échame la mano, ¿no? Échame la mano, no me caería mal ganarme el melate. No me caería mal, Señor. Échame la mano, tú y yo nos arreglamos. ¿Ah? ¿Eso es fe? Por favor, no. Y menos cómo responde el maestro, dice. Mira, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Le pregunta: a ver, ¿me estás diciendo que si puedo? Todas las cosas son posibles para el que cree. Así es el punto. Si tú puedes, pues ten misericordia. A ver, ¿cómo que si puedo? ¡Claro que puedo! Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué Dios muchas veces no hace las cosas? Mira, te la voy a leer en la Biblia Kadosh, ese verso 9:23. Dice: Jesús le dijo: ¿qué quieres decir con si tú puedes? Todo es posible para alguien que tiene fe. ¿Qué me quieres decir con si tú puedes? A ver, ¿crees o no crees? ¿Sí crees o no crees? Bueno, Señor, pues si tú puedes echarme la... No, a ver, ¿cómo que si puedes? Aquí no es de que si yo puedo, no, yo puedo, claro que sí, yo soy el Todopoderoso. El punto aquí no es si yo puedo, el punto es, ¿crees? ¿Crees o no crees? Ay, ya, te voy a leer algunos versículos rápidamente. Juan 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A ver, vamos a entender aquí eso. Vamos a entender, a ver. ¿Por qué hay veces que Jesús o que el Señor mismo oramos, pero Dios no lo hace? ¿Porque no puede? He oído una frase que dijo un cantante, que obviamente es un pésimo razonamiento, que dice: no, es que Dios no puede hacer nada si yo no doy mi voluntad. Cálmate. ¿Quién piensas que es Dios? ¿El vudú? No, a ver. Dios puede hacerlo todo. Pero ¿por qué con muchos de nosotros
o con varios cristianos, Dios no actúa efectivamente. Porque cuando Dios hace algo, lo hace para su gloria. Si no creemos, ¿qué? ¿No veremos? Así le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, ¿por qué Dios muchas veces no hace eso? ¿Por qué no crees? No. Si yo lo hago, tú vas a decir que, ay no, ese señor curandero no es muy bueno. No, desde que lo llevé allí, yo me siento como de 10. Tú no crees. Yo no estoy diciendo que no recomendemos un buen médico. Está bien. Hay buenos, hay gente que se ha dedicado mucho al estudio, a aprender de su carrera, de su profesión. Pero debemos entender que al final el que da la sanidad, el que da la curación, el que saca de algún vicio, el que saca de alguna cosa adversa, no es el hombre, es Dios. Y cuando tenemos fe y Dios lo hace, ¿qué vamos a hacer? Dar gloria a Dios. Pero si no tienes fe, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar gloria al hombre. Y de eso no se trata. De eso no se trata, hermanos. Por eso Dios muchas veces no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo hiciera, tú vas a decir, ay no, es que yo hice esto y por eso se hizo. Y ay, gracias a Dios que pude encontrar el método. ¿Sabes quién pensaba así? Jacob. ¿Te acuerdas? Labán le dijo, vamos a hacer un trato. Ahora yo te voy a pagar con ovejas. Ah, no, pues sí. Las que sean atiborradas, a pintitas, esas van a ser tuyas. Y las que sean limpias, van a ser mías. Entonces dice que cuando las ovejas que estaban en cinta iban a beber al agua, les ponía unas ramitas para que vieran rayas y salieran pintitos. ¿Tú piensas que salían pintitos porque les ponían las rayitas esas? Yo pensaba que sí. Quiere decir que en todo ese tiempo en que estuvo con su suegro, era un incrédulo. ¿Sabes hasta cuándo creyó? Hasta cuando se encontró con ese hombre en Peniel y le dislocó el muslo. Entonces le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, Jacob. O sea, soy un incrédulo, soy un engañador, me estoy engañando a mí mismo. Ya no sé, sino Israel. Y él entendió allí que había peleado con Dios. Hasta ese momento creyó. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que hacía, entonces, Dios hacía cosas por él, por Jacob, pero él pensaba que lo hacía él. Entonces es lo mismo. ¿Por qué Dios muchas veces no hace cosas que nosotros deseamos? Decimos, Señor, yo te pido por esto y el otro, lo demás allá. Por dos razones. O no es el tiempo o no tienes fe. Y como no tienes fe, no es que Dios no pueda. Es que si lo hiciera, tú vas a decir que lo hiciste tú. Mira, voy a leer otro verso. Romanos 4:16. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:18. Está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Dios le dijo, vas a tener un hijo, tienes 90, pues ya no. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Por qué Dios, a ver, ponte a pensar, por qué Dios permitió que pasara el tiempo? ¿Por qué Dios esperó hasta que Abraham tuviese 100 años? Para que todo el mérito se lo llevara a quién. Si tú leyeras
Y Abraham tuvo un hijo a los 30. ¿Qué hubieras dicho? Pues lo normal. Es normal. O sea, un hombre a los 30, pues sí, se puede. Pues claro que sí. Ay, pues eso es normal. ¿Te sorprendería que hubiera tenido un hijo a los 30? ¿A los 40? Pues no sorprendería. Eso es algo que pues se ve. Pero a los 100, ahí sí como que se requiere algo más, ¿no? Algo más que el físico y que pues tener virilidad. Se requiere fe. ¿Te das cuenta quién se lleva el mérito? Dios. Cuando tenemos fe, Dios se lleva el mérito. Cuando no tenemos fe, te lo quieres llevar tú. Cuando somos incrédulos, cuando eso pasa, no damos gloria a Dios, hermanos, sino que pensamos que es el idolito. Ay, no. Estaba yo el día de ayer en el hospital y oía a una viejita y decía, no, es que el pasillo está muy chiquito para la Santa Virgen. Por eso aquí no hay muchos milagros, dice, porque la capillita está muy chiquita. Yo nada más la escuchaba y yo decía, Señor, está abuelita la señora. Pero imagínate cuántos años engañada, pensando que porque el pasillo estaba chiquito, no había muchos milagros. Así es un incrédulo. ¿A quién le está dando la gloria ahí la viejecita? No al idolito, al pasillo. Imagínate, porque el pasillo está chiquito. ¿Tú piensas que Dios se complace en hacerle algo a esa mujer? Y no tanto porque no pueda, sino porque si lo hiciera, ¿a quién le va a dar la gloria? Al pasillo. Ya ven, lo hizo uno más grande y surtió efecto. Entonces, hermanos, entendamos esto. No es que Dios no pueda. El problema somos nosotros, que por falta de fe pensamos que Dios lo tiene que hacer porque sí. Y no es así, hermanos. Vámonos por la parte final. 9:24 de Marcos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Lo voy a leer en Dios habla hoy, ese verso. Dice, entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. La respuesta de este hombre, hermanos, es sincera. Y hermanos, esto es lo que tal vez todos tenemos. Que sí creemos cosas de las Escrituras, pero tal vez dentro de nosotros en algún asunto queremos dudar. Eso es parte de nosotros también. O sea, a veces sí creemos, pero hay a veces que como estoy viendo las circunstancias, quiero como que dudar. ¿Sabes qué debes hacer ahí? Orar a Dios y decirle, Señor, estoy luchando conmigo, pero no permitas que dude de ti. Creo, dijo el Señor, dijo el hombre, creo, pero ayúdame a creer más porque sí creo, pero mi hijo está enfermo desde niño y ya es un muchacho y no veo por dónde. Y yo creo, pero Señor, ayúdame a creer. Hermanos, es válido. Es válido que tú vayas a Dios y le digas, Señor, eso está en tu palabra, yo lo creo, pero también quiero dudar, por favor, no permitas que dude. No permitas que dude. Yo creo. Y si yo he hecho esto es porque está ahí en tu palabra y yo lo creo. Pero por favor, no permitas que yo dude de ti. Entonces, hermanos, el problema no es que en algún momento dudemos. Ese no es el problema. El problema es que no admitimos que de verdad dudamos. No lo admitimos. ¿Y sabes qué pasa cuando no lo admitimos? No oras a Dios. Y como no oras a Dios, eres vencido. Si en algún punto tú quieres dudar y tú dices, Señor, mira, yo aprendí esto y yo cuando oigo la palabra la creo. Y Señor, yo sé que esa es tu voluntad, pero lucho conmigo mismo. Señor, ayúdame a creer más. Ayúdame. Porque sí creo, pero Señor,
La adversidad, mi humanidad, lo que yo estoy viendo, se me fue el trabajo, X, Y cosa, me hacen que quiero yo dudar. Ayúdame a no dudar. Hermanos, eso es algo intrínseco en nosotros. Somos humanos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndose con violencia, salió y quedó, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hermanos, el que haya muerto era una afirmación de la gente, pero bueno, si murió, el milagro es más sorprendente. Porque Jesús no solamente tiene poder sobre los espíritus inmundos, sino sobre la muerte. Ve hasta dónde lleva la fe. ¿Hasta dónde? Y esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Si no creemos, no vamos a vencer lo del mundo, hermanos. Entiéndelo. No lo vas a vencer porque no crees. ¿Quieres vencer algo del mundo? Todo lo que el mundo ofrece, que piensa que tu vida debe ser así. ¿Sabes cómo vas a vencer eso? Creyendo. Pero si no crees, vas a dudar. Y si dudas, vas a tener un corazón extraviado. Todos tus pensamientos son errados, equivocados, porque no sabes cómo Dios hace las cosas. Y vienen los últimos pasajes. Vamos a leer un pasaje más y con eso vamos a terminar. Números capítulo 20, verso 7. Números capítulo 20, verso 7. Ese pasaje lo conocemos mucho, pero quiero remarcar algo que dice allí, del cual es como darle el punto final a lo que venimos hablando. Fíjate lo que dice ahí. El contexto de ese pasaje, Números 20, es el agua de la roca. Y dice que ya murmuraron toda la cosa, y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Cómo les dijo? Hablad a la peña. Y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Este es el versículo que me interesa. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. No les dice, no hicieron lo que les dije. Dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Fue un incrédulo. Moisés fue un incrédulo en ese momento. Y como fue un incrédulo, ¿quién se llevó la gloria? Moisés. Por eso dice, no me santificaste, o sea, no me diste gloria a mí, te llevaste la gloria tú. Porque fuiste un incrédulo, por lo tanto, no entrarás en mi reposo. O sea, no meterás esta congregación a la tierra que te he dado. ¿Te das cuenta la incredulidad lo que trae? Eres un incrédulo, haces las cosas a tu manera. No das gloria a Dios, no tienes reposo. Sufres. Y es Moisés de quien estamos hablando, el hombre más manso sobre la tierra. Pero en un momento, un incrédulo. Ahí lo dice, dice, por cuanto no creíste en mí. Y no me refiero a que perdió la salvación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que
dice algo Dios y no lo creo, entonces hago lo contrario. ¿Qué va a pasar? Va a haber una consecuencia. Qué fuerte, hermanos, pero el Señor dijo a Moisés, ustedes me robaron la gloria y yo no comparto mi gloria con nadie. Por lo tanto, ustedes no van a entrar al Canaán. Ay, hermanos, en verdad, que Dios... Por eso dice al final de ese pasaje, cuando entró en casa sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. A ver, con esto terminamos. La oración no es un asunto de magia, hermanos, sino de nuestra total apertura. La oración hace que nuestra fe sea firme. Entre menos oremos, nuestra fe será más menguante. Cuando tú eres incrédulo, tú no vas a orar. Tú vas a hacer las cosas a tu manera. Hermanos, entonces, ¿por qué oración y ayuno? Porque en algún momento queremos dudar. ¿Qué debemos hacer ahí? Orar a Dios. Señor, me dijo mi hermana que lo llevara con ese chamán a mi hijo. Y Señor, perdóname, porque quiero llevarlo. Porque es mi hijo y yo haría cualquier cosa. Y sí, pero Señor, yo sé que primero está que tú no me has mandado ahí. Pero yo quiero dudar. Ayúdame a que no caiga. Porque si tú haces eso, sabes que te va a venir una consecuencia. Lo sabes, porque fue producto de tu incredulidad. Y tal vez esa no. Como salieron aguas de la roca. Pero va a venir la consecuencia. Entonces, hermanos, el ayuno y la oración nos habla de una total dependencia de Dios. Por eso otra vez lo repito. En algún momento queremos dudar de nuestro llamado, de la palabra, de las promesas de Dios, de la situación que estamos viviendo. Pero en ese momento hay que orar a Dios y decirle, Señor, no permitas que dude. Yo creo, yo confío, pero soy débil también. Ayúdame en mi debilidad porque yo quiero dudar. Yo de verdad con esta situación siento que no puedo. Ayúdame. ¿Dónde? En la oración, hermanos. Los discípulos no pidieron ayuda a Dios. Ellos pensaban que lo podían hacer pues porque ellos eran. Pero a veces dudamos, hermanos. Estamos conscientes de eso. Somos humanos. Débiles. Por eso dijo Pablo, cuando soy más débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque dependo de Dios. Entonces, cuando nos sintamos débiles, hermanos, oremos, que no dudemos. Porque si dudamos, tal vez le peguemos a la peña 2 veces. Y tal vez suceda lo que querramos. Pero va a venir una consecuencia. No tendremos reposo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.